Hermanos, estamos muy contentos de poder estar otra vez aquí reunidos un domingo más. Saluda al que tienes a la derecha y a la izquierda. Dale la bienvenida, gózate de que hoy es domingo y que podemos alabar a nuestro Señor. Bienvenidos a esta conexión, a este servicio en línea nuevamente. Y vamos a empezar con una oración antes de la alabanza. Cerramos nuestros ojos y intentamos conectarnos con nuestro Señor. Padre bendito, gracias mi Señor, gracias porque puedo despertar mi Señor, porque puedo ver tu creación mi Señor, porque puedo estar con mis seres queridos, Padre. Gracias mi Señor por la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos en la alabanza, de tener este espacio para adorarte y alabarte mi Señor, y darte la honra y la gloria a ti de todas las bendiciones que tú derramas en nosotros. Y guíanos en estos cantos mi Señor, recíbelos, que son para tu gloria y tu honra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Acompáñanos, canta, aplaude y gózate. Disfruta este momento también. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y cambió mi duro corazón por libertad, el poder de su evangelio y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad,
temor permanecer. Si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé en que en ti puedo confiar. Me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo estás. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Completo está. Completo Él está. Completo Él está. Completo Él está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Oh,
Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Espero que te hayas levantado temprano, que tengas lista tu Biblia y tu libreta de apuntes, porque el día de hoy pues Dios nos va a hablar de algo que es sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros, que es su plan. El tema de hoy es plan de Dios. Fíjense, por ejemplo, yo tengo alrededor de 10 años trabajando en un proyecto como director de una empresa y pues una de las constantes que hemos estado viviendo durante todos estos años es qué difícil es lograr una verdadera unidad cuando no hay un objetivo claro. Y después de mucho tiempo, después de estar trabajando y estarnos enfocando en la parte estructural y en poder educar a cada uno de los empleados acerca de lo que tienen que hacer, llegamos al punto donde entendimos que lo más importante es comenzar pues con la visión. ¿Cuál es el plan? Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con respecto a la misión y la visión de la empresa, y ya teniendo esto claro, entonces uno puede transmitirles al resto del equipo precisamente hacia dónde va la empresa, hacia dónde va el barco, hacia dónde va el proyecto. Y después de haber tenido esto, entonces pudimos trabajar acerca de la unidad de todos. Eh, Obviamente cuando, por ejemplo, cuando llega un empleado, pues le queda claro a él eh, bajo un contrato qué es lo que se espera de él, y obviamente él sabe qué es lo que puede esperar de la empresa. Y obviamente cuando uno le presenta la misión y la visión, entonces pues el pensamiento queda unificado, y entonces cada uno de las personas que son parte del equipo, pues ya encuentran una verdadera identidad acerca de lo que son dentro de la empresa. Una de las cosas que estamos eh, invitando y que estamos enseñando a los demás es pues que verdaderamente cada uno de nosotros podamos tener puesta la camiseta y que sepamos que el que está a mi lado pues me va a cuidar, y aparte de eso me va a ayudar. Dentro de la misión, dentro de la visión que nosotros tenemos, hay una constante que es el poder ser los primeros influenciadores de nuestra propia gente, y dos, que también ellos puedan saber que por parte de sus compañeros, por parte de su liderazgo, o jefes de la empresa o personas que están en un rango mayor, lo que van a encontrar es que los cuiden y que los animen. Entonces imagínense el resultado que nosotros podemos tener allá afuera. Y en la iglesia no es diferente, también es importante, y por eso Pablo nos habla tantas veces acerca de esta unidad, tantas veces acerca de la misión y la visión de la iglesia. Y el día de hoy nos habla acerca de algo que es importante y que todo cristiano debería de entender y darle la importancia para invertir el tiempo en ello, que es el plan secreto de Dios. Fíjense, lo ponen pues así, wow, ¿no? Secreto. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a investigarlo. Pues nos vamos a dar cuenta que cada vez que nosotros leemos la palabra y meditamos en ella, pues es parte de ese plan que nos lleva a una identidad y a un parámetro claro de yo estoy caminando en pos del plan de Dios, o cuál es el objetivo del por qué yo hago las cosas. Entonces es muy importante que podamos entender este plan, y vamos a ver de qué manera lo expone Pablo a la iglesia de Éfeso. Sabemos que Pablo en este momento está en la cárcel y él está escribiendo varias cartas. Él no sabe cuál es la situación que él podrá tener el día de mañana. Él solo sabe que tiene que escribir estas cartas. Sabemos que estas cartas las escribe inspirado por el Espíritu Santo y que es una carta de parte de Dios para su iglesia. Entonces, pues vamos a comenzar como lo hemos hecho cada domingo. Ahora vamos leyendo bueno, lo que nos toca el día de hoy leer conforme nosotros vamos avanzando. Así que pues vamos a comenzar.
Los versículos que vamos a leer hoy es Efesios 3 del 1 al 13 y el mapa de hoy es el siguiente. Número 1, su iglesia. Número 2, unidos en Cristo. Y número 3, su propósito en nosotros. Y vamos a comenzar con el punto número 1, que es su iglesia. Y dice así. Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan cuando lean esto que les escribo. Entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Si se fijan, hay dos marcas en esto que acabamos de leer, y uno está en rojo que dice, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Entonces, este plan que vamos a leer y que vamos a entender habla de Cristo. Y luego lo marqué el final con amarillo, que es algo que es un indicativo, que dice, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, este plan secreto dice que no fue revelado antes, pero fue revelado a los apóstoles y los profetas. Sabemos que Pablo es un apóstol, entonces él fue parte de los que recibió pues la revelación del plan de Dios. Así que vamos a comenzar, pero antes de comenzar, dame oportunidad de orar. Padre, pues te damos gracias por esta palabra de hoy. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a enseñar. Y te pido que cada uno de mis hermanos pueda estar sensible, Señor, a tu palabra y que pueda recibir por medio del Espíritu Santo la iluminación del entendimiento de lo que tú quieres hablarle a cada uno de ellos. Padre, te pido por las iglesias que ya estamos en el proceso de regreso a nuestros lugares, que podamos nosotros honrar primero pues a nuestras autoridades y dos, que podamos cuidar de la iglesia y que podamos hacerlo pues de una forma cuidadosa, ordenada y confiando en que pues arriba de toda autoridad pues te encuentras tú y que nosotros pues tenemos que ser ejemplo de que respetamos a nuestras autoridades y que nosotros pues vamos a regresar cuando nos lo indiquen y que por supuesto de una manera que podamos cuidar de cada uno de mis hermanos y que lo podamos hacer nuevamente gozándonos en esta unidad, Señor, que tú nos has llamado a vivir. Así que, Padre, te doy gracias por todas ellas. Te doy gracias por la iglesia de Cristo que somos todos, Padre, y que podamos nosotros gozarnos de nuestra identidad en ti, Señor, que poder entender que la visión de tu plan eterno es fundamental para que nosotros podamos caminar en pos de ella, Señor. Así que gracias te doy en este día y por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Primero, pues quiero decirles que me encanta la forma en cómo Pablo comienza escribiendo esta carta. En este capítulo 3, él comienza hablando de lo que él está viviendo, pero para nosotros está hablando del carácter de todo cristiano. Es importante, familia, que nosotros podamos saber de qué manera camina una persona de fe, de qué manera camina un hijo de Dios, de qué manera responde a la iglesia cada uno de nosotros como familia de Cristo. Entonces es importante que Pablo comienza con esto porque habla de, a pesar de, yo estoy trabajando para lo que Dios me llamó a hacer.
Entonces Pablo comienza escribiendo en el versículo 1, dice, cuando pienso en todo esto, dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Pablo, pues sabemos, estaba en la cárcel. Él no sabía bien lo que pasaría con su vida. Él sabía que estaba en las manos del César. Él sabía que posiblemente el día de mañana lo podían condenar a muerte y podía perder la vida. Pero si se fijan, él no está hablando de César, no está hablando de las leyes, está hablando de Cristo. Y ahí comienza esta identidad del carácter de un cristiano. Él sabe que independientemente de lo que decida el César o lo que decidan las autoridades de ese momento, y sin importar el resultado final de aquella decisión que tomen ellos, pues su identidad, la visión de su servicio a Cristo no cambia. Él sabe que hay cosas en las que dependen de Dios y hay otras que dependen de Él. Entonces, Él se encarga de enfocarse en lo que depende de Él, pero Él le deja a Dios lo que solamente a Dios le pertenece. Él sabe que arriba de toda autoridad en la tierra hay una autoridad absoluta y soberana que es la de Dios. Él sabe que no se tiene que preocupar si mañana pierde la vida o no. Él solamente se enfoca en aquello para lo cual fue llamado. Y la vida de todo cristiano debería de ser igual. Ahora yo te hago la pregunta, ¿cómo estarías tú en la situación de Pablo? ¿Cómo estaría tu estado de ánimo si estuvieras pasando una situación similar como la de él? ¿Dónde está tu esperanza o dónde estaría tu esperanza? ¿Con tus abogados? ¿Con tus buenas relaciones? ¿O con Cristo? ¿En dónde verdaderamente descansarías tú? Ahora, sabemos que hoy estamos pasando una situación donde nosotros tenemos que, de una forma clara, saber en dónde está puesta nuestra esperanza, en dónde está puesta nuestra paz, porque muchos de nosotros estamos viviendo ahorita con incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar económicamente, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar con la enfermedad. Pero fuera de todo eso, nosotros sabemos que arriba hay algo mayor, hay algo soberano y eterno, que es el poder de Dios por medio de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber que debemos imitar a Cristo y en este caso a Pablo, que a pesar de las circunstancias, él sigue en pos de su llamado. Él sigue enfocado en el cuidado de la iglesia. Y si se fijan, él dice, yo no estoy prisionero del César, dice, prisionero de Cristo. Y otra cosa importante, familia, es saber que ya todo obra para bien. Él dice, estoy en la cárcel. Dice, pero prisionero de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la razón? Por el bien de ustedes. Nosotros sabemos que arriba de cualquier otro plan que nosotros podamos visualizar está el plan de Dios actuando en la vida de nosotros, aún en las circunstancias en las que podamos estar viviendo. Ahora Dios usa todo. Pablo sabía que parte del plan de Dios era de que él estuviera en la cárcel, porque gracias a eso él está escribiendo unas cartas que hoy estamos leyendo una de ellas. Pablo dice, por el bien de ustedes los gentiles. Él sabe perfectamente sobre las circunstancias humanas y el poder que puedan ejercer en contra de él. Él sabe que le pueden quitar la vida. Él sabe que el día de mañana puede pasar otra cosa. Pero también él sabe, y él mantiene su mirada y su mente en esto, hay un Dios soberano que ha permitido lo que él está viviendo en ese momento. Pablo sabe que mientras Roma piensa cómo puede darle juicio a Pablo, ya sea para muerte o para vida, en realidad Cristo es el verdadero soberano de todo esto. ¿Tú qué piensas
hoy en tu situación, en cómo estás pasando esta pandemia, en cómo estás pasando esta economía, ¿sabes que arriba de todo esto hay un Dios soberano? ¿Sabes que hay alguien mayor que ya te dio una identidad y que te dio una certeza de hacia dónde vas? Pablo lo sabe perfectamente. Y él no vive de las circunstancias, sino vive por Cristo y para Cristo por medio de su poder. Y ese es el carácter de un cristiano. Y por eso Pablo de una forma muy clara lo expresa en Filipenses 1:21. Dice así, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir, dice, es aún mejor. A pesar de sus terribles circunstancias, él sabe que Dios y Jesucristo están en control. ¿Tú lo sabes, mi hermano? ¿Tú sabes que Dios está en control de tu vida? ¿Sabes que Dios está en control de las circunstancias? ¿Sabes que Dios te está hablando a ti y a mí en ellas? Así que familia, si esto era una verdadera dificultad para Pablo, si verdaderamente si Pablo estaba pasando por unas circunstancias muy difíciles y aún así estaba mostrando este carácter, ahora imagínate en los mejores momentos de Pablo. Ahora es importante que entendamos algo. Pablo, en esta forma en cómo estaba respondiendo, imagínate cómo lo estaban recibiendo la iglesia de Éfeso. Cómo ellos estaban percibiendo esta identidad de Pablo de un verdadero seguidor de Cristo. Él estaba hablando en amor a la iglesia, pero sabían que Pablo no la estaba pasando bien. Así que pues, era un gran ejemplo para la iglesia de Éfeso, porque Pablo no estaba hablando de una cuestión académica, de algo que él pudiera haberles enseñado o haberles dicho de una forma para animarlos o para levantarles el ánimo o para hacerlos sentir bien. Pablo le estaba hablando de una realidad que él estaba viviendo. Y una de las enseñanzas a todo cristiano es que nosotros no podemos enseñar lo que nosotros no vivimos. Entonces es importante que nosotros podamos mostrar ese carácter de Cristo a los que nos rodean, a aquellas personas que no conocen de Cristo. Así que fue un gran ejemplo para la iglesia de Éfeso y por supuesto esto está siendo un gran ejemplo para la vida de nosotros. Es un gran ejemplo a seguir, ¿no lo crees? Por supuesto que sí. Pero vamos leyendo lo que sigue. Del 2 al 5 dice esto, dice, a propósito, dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misericordioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio del Espíritu Santo, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Pablo tenía varios años de no ir a la iglesia de Éfeso y sabía que muchos de los que estarían leyendo su carta no lo conocerían en persona y sabrían poco del mensaje de Pablo a los gentiles. Así que esta carta lo hace con el objeto de poder reafirmar el llamado de él, por un lado, y por el otro para poder extender y hablar de una forma clara sobre el mensaje de la buena noticia de Cristo, o como le llamamos, el Evangelio. Pablo quería que todos entendieran la base principal de su ministerio y por supuesto
lo más importante, el propósito de Dios, tanto para la vida de Pablo como para la vida de la iglesia. Y por supuesto que el Evangelio sea conocido por todo el mundo por medio de ella. Así que esta carta también es para ti, para mi iglesia. Y es importante que nosotros podamos entender lo que Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos trata de explicar en esta carta. Y esto es extraordinario porque es Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros. Así que no es poca cosa lo que nosotros estamos leyendo. Está escribiendo Pablo esta carta para la familia de Cristo, o sea, para ti, para mí. Así que qué emoción de poder leer esta carta que fue dirigida desde la eternidad para todos nosotros. Así que la familia de Cristo, o sea, nosotros, esta familia, deseo que sea vista como una unidad, que a pesar de las condiciones en las que vamos caminando, y sé que está constituida por personas diferentes, que estamos unidas por un solo objetivo y que ahora somos convertidos en una familia, no por el deseo de nosotros, no por nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, sino por lo que ya Cristo hizo en nosotros. Así que, familia, anímate, porque cuando te digo familia, te recuerdo que somos parte de la familia de Cristo y nosotros tenemos que vivir bajo esta unidad. Así que esta familia, tú y yo, constituimos el templo de Dios. Una de las cosas que se nos han enseñado es que el templo de Dios está allá. No, el templo de Dios está en ti y está en mí. La unidad no ha mermado si nosotros seguimos unidos en Cristo. Esto no cambia las cosas. Así que poder entender esto no es poca cosa. Si entendemos el verdadero mensaje de Dios para nosotros, su iglesia, y nos mantenemos en esta unidad, en amor, pero no en ese amor que el mundo da, sino en el amor de Dios, amando a nuestros hermanos. Y ese es parte del mensaje que nosotros debemos entender, aquella unidad que sobrepasa todo entendimiento. Aquella unidad no puede ser real si no experimentamos diferencias, si no experimentamos desánimos unos con otros y si no estamos dispuestos a acercarnos a nuestros hermanos y pedir perdón y decir, hermano, te amo, hermano, discúlpame por esto. Mi intención es amarte, pero somos humanos, nos equivocamos. Pero nuestra identidad no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que ya Cristo hizo en nosotros. Así que como iglesia somos afortunados y es verdaderamente un gran privilegio para nosotros. Y te voy a decir algo, vale la pena pagar el precio. Vale la pena. En este momento, como tú te encuentras, te digo, vale la pena seguir. Pablo no solo nos invita a esto, sino que él mismo es un ejemplo de lo que significa pagar el precio, ya que él se encuentra en la cárcel, ya que él no sabe si vivirá mañana o no. Pero aún así estamos leyendo la carta en la que es una de las cartas que él se enfocó a escribir en la cárcel. Él no perdió el tiempo de lo que Dios le estaba llamando a que él hiciera. ¿Qué Dios te está llamando a hacer a ti hoy? Por ejemplo, a mí esta semana me está animando mucho en ya regresar. Si no es posible que estemos todos, por lo menos ir embelleciendo la iglesia. Y gracias por todos aquellos que están poniendo de su parte para hacer realidad esto, de acondicionar la iglesia para cuidarlos a ustedes. Pero no solo eso, mi deseo es tener las puertas abiertas y poder recibir a aquella persona que quiera orar,
a aquella persona que quiera recibir palabra de Dios, a aquella persona que pase por ahí desanimada. O por supuesto, invito a cualquiera que quiera participar. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:5. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si se fijan, está marcado con amarillo y es un indicativo. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Eso es lo que eres tú, eso es lo que soy yo. Somos esas piedras vivas en las que Dios está edificando su templo espiritual. Y luego marqué, ustedes ofrecen sacrificios espirituales. ¿No te parece maravilloso? Es algo que es constante. Esto no ha parado, familia. Dios no lo puso en pausa, sino Dios está en ese proceso de edificación de su templo espiritual hoy mismo, en esta circunstancia. Es parte de lo que Dios está utilizando. Familia Horizonte, te invito a que imagines todo lo que hemos vivido todo este tiempo desde que comenzamos. Cómo cada día nos estamos conociendo más y más. Aquellas convivencias que ya vivimos, aquellas nuevas amistades que conocimos cuando llegamos a Horizonte Tijuana, aún aquellas diferencias con aquellos hermanos que conocimos. Yo creo que sí las recuerdas. Y recuerda que tus hermanos en Cristo, aún en aquellos en las que por alguna razón has tenido ciertos roces, son parte de esas piedras vivas en las que Dios está edificando su templo espiritual. Una de las cosas importantes es que no olvidemos cuál es nuestra identidad, que no olvidemos qué es lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia. Acuérdate de una cosa, Dios ha atraído a los que hoy somos parte de la iglesia de Cristo, y en este caso de la iglesia de Horizonte Tijuana. Dios trajo a aquellos hermanos para que tú crecieras, pero para que ellos también crezcan y que podamos ir creciendo en el amor de Cristo unidos. Por eso es importante lo que Pablo está haciendo, es darnos el mensaje del plan eterno de Dios. Aquel plan que dice que estuvo oculto hasta que fue revelado por medio de los profetas y los apóstoles. En esta pandemia Dios nos ha apartado un tiempo para reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra esperanza y por supuesto saber en dónde estamos nosotros anclados. Y para aquellos hombres que estamos reuniéndonos los miércoles, sabemos en dónde nosotros debemos estar anclados, en Jesucristo. Pero de verdad, ya es tiempo de regresar y vernos nuevamente y experimentar de nuevo el servicio, pero ahora como una verdadera familia de Dios, celebrando su presencia viva. Ya es tiempo de que podamos regresar y dejar de jugar a la iglesia, de seguir tras nuestros propios deseos, bajo nuestros propios planes en la iglesia. No, ya es importante que nosotros nos enfoquemos en el plan de Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros y que nosotros nos gocemos de ello, que podamos entender verdaderamente para qué Dios nos lleva a un lugar a poder conocer a otras personas. Él nos está dando un llamado como iglesia, que estemos unidos,
unidos a pesar de las circunstancias, unidos a pesar de las diferencias, unidos a pesar de la pandemia. ¿Sabes que la unidad no ha sido mermada? ¿Sabes que la unidad sigue? Porque seguimos en contacto con nuestros hermanos, porque seguimos orando por ellos, porque seguimos en comunión con Cristo. Yo te pregunto, ¿a cuántos hermanos de la Iglesia Horizonte Tijuana tú les has hablado en estos meses? ¿A cuáles has visitado? ¿A cuáles les has preguntado cómo están? De verdad, yo sé que muchos están en desánimo y no son los únicos, pero yo los animo a que abracen la palabra de Dios, que puedan ser ministrados por ella. La palabra de Dios sigue y la tenemos a nuestro alcance. Pero no solo eso, estamos también con el acceso libre a la presencia de Dios todos los días por medio de nuestra oración. La iglesia no ha parado. Así que, familia, entendiendo el concepto de la iglesia en esta unidad, pasamos al punto número 2, que es unidos en Cristo. Y dice así, dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Si te fijas, todo esto que acabo de leer está en amarillo, que es algo que nos habla a nosotros y habla de una unidad y de una herencia como hijos de Dios, y que ahora disfrutamos de las promesas, de las bendiciones, porque pertenecemos a Cristo Jesús. Esto es un indicativo, es lo que tú eres y lo que yo soy y lo que recibimos en Cristo. Y sigo leyendo. Dice, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Pablo, no olvidemos, él está encarcelado. Él no sabe si vivirá o morirá. Pero Pablo, su preocupación principal no está en lo que él pueda experimentar mañana. A él no le importa su vida más que la salvación de los perdidos. Y este es el mismo deseo que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Pablo no está enfocado en sus problemas, sino está enfocado en proclamar el evangelio a los perdidos. Esa es su prioridad. Para Pablo el ministerio no es un mero trabajo o una carrera ministerial que termina a tales horas. Para él es un privilegio y es un alto llamado y una infinita gracia divina para él. Nosotros sabemos que él es lo que hacía antes de tener ese encuentro con Jesucristo. Sabemos que él perseguía a la iglesia. Entonces ahora Dios le ha dado un gran privilegio y una inmensa gracia para su vida, pero por supuesto que eso no solamente Pablo lo ha experimentado, yo creo que cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos trajo y su inmensa misericordia y gracia aplicada en la vida de cada uno de nosotros. Así que Pablo, su sentir, desea que también sea el sentir de cada uno de nosotros y de toda la iglesia de Cristo,
que podamos entender la magnitud del privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Saber que Dios no te da a cuentagotas sus bendiciones, ni que tenemos que estarle declarando, rogando que nos las dé, sino, escúchame bien, familia, desde el primer momento en que tú perteneces a la familia de Cristo, has recibido todas las bendiciones de las riquezas heredadas como hijos de Dios. Dice, y esas riquezas de su gloria, de la gloria de Dios, es lo que tú y yo hemos recibido ya. En Colosenses 1:27 dice así, dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y nuevamente esto lo marco con amarillo. Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ti, familia. Cristo vive en mí. Y esto es lo que nos da esta seguridad de hacia dónde vamos. Es por esto que nosotros creemos por fe nuestro caminar en las circunstancias, en nuestro llamado. Nosotros tenemos la seguridad que participaremos de esta gloria porque Cristo mismo nos confirma, porque Él mismo vive en nosotros. Pablo inicia este capítulo hablando del misterio que Dios le ha revelado a Pablo. Este misterio significa que la salvación ahora no solo es para el pueblo judío, sino que ahora en Cristo esta salvación está disponible para todos los pueblos de la tierra. Y todo esto gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Este gran misterio ha sido revelado a la humanidad por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Leamos nuevamente en el 6 y dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, dice, gozarán por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Está en verde, por eso es esperanza. Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¿No te parece increíble? ¿Esto no te da gozo de verdad? El saber que heredamos la herencia de Dios y que somos partícipes de la familia en Cristo Jesús y que ahora disfrutamos con la misma intensidad y con el mismo valor que el pueblo de Dios, que el pueblo judío. Ya no hay diferencia. Ahora la salvación ha venido al mundo a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Y su sacrificio ha pagado nuestros pecados y nos ha hecho justos delante de Dios. Esta es la identidad de un cristiano. Así que ahora tú y yo contamos con la garantía de Dios con respecto a nuestra futura herencia en gloria. Tú no vas a la deriva, familia. Tú no vas bajo una incertidumbre. Porque si tú la estás viviendo es porque tú no te has esforzado por conocer lo que Dios ya te dio por medio de su palabra. Por eso es importante que nosotros estemos constantemente buscando el rostro de Dios por medio de su escritura. Es algo que lo he dicho cada vez que puedo. Mira lo que dice Efesios 1:14, ya lo pasamos, pero lo vamos a recordar el día de hoy. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y el resto lo marqué con amarillo porque es para nosotros. Dice, Dios hizo todo esto
para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Familia, la unidad de la iglesia es la consecuencia de nuestra unidad personal con la obra de Cristo y con Él. O en otras palabras, es que la unión con Él, o sea, tu unión personal con Él, hace posible en ti la unión de ti con la iglesia. Y luego viene una pregunta, ¿cómo estás tú de unido con la iglesia? ¿Cómo te sientes al pensar en ella? Porque eso es resultado de tu unidad con Cristo. Quiero que sepas que solo de esta manera se puede derribar cualquier muro de enemistad entre hermanos que puedas tú tener. Esto es tan importante en el tiempo, esto es tan importante de entender en el tiempo de Pablo como el día de hoy. El evangelio tiene que ser proclamado, pero primero, y esta es la clave de la vida cristiana, primero tenemos que vivirlo. Y este es mi deseo en Horizonte Tijuana. Este es mi deseo en la vida de cada uno de los que participamos de esta familia como Horizonte Tijuana. Que cada uno pueda experimentar en su vida la unidad con Cristo, que sea una realidad, que su identidad esté clara y que por consecuencia viva bajo esta unidad como iglesia. Y que la iglesia sea el ejemplo hacia los que todavía no han sido, que todavía no han recibido esta nueva noticia de Cristo. Y que ellos puedan ver algo diferente en nosotros. Así que familia tiene que ser una realidad en nuestras vidas mediante la unidad de la iglesia. Tenemos que vivir verdaderamente lo que Pablo está exhortando en muchas de sus cartas. Unos en Cristo. Tenemos que ser como iglesia unos en Cristo. Así que hay mucho que hacer. Y yo quiero que entiendas esto, familia. El lugar donde nosotros nos encontramos como Horizonte Tijuana, Dios lo permitió. Y Dios lo permitió por algo. Y no para que estemos cómodos, sino para que nosotros le sirvamos a Él. Y escúchame esto, cuando el objeto es nuestra comodidad, seguramente no querrás estar ahí. Pero si el objeto es proclamar el Evangelio, entonces estamos en el lugar perfecto para hacerlo, y tú lo sabes. Tú sabes que estamos en un lugar donde se necesita proclamar el Evangelio, donde las personas necesitan ver a esa iglesia unida, esa iglesia que camina en una identidad real como hijos de Dios. Así que empecemos amando lo que Dios ama, amando a la familia de Cristo, amándonos unos a otros. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser mayordomos de la gracia de Dios. Es importante, familia, que nosotros lo entendamos. Pero esta mayordomía, y por eso lo voy a exhortar cada vez que pueda, comienza en casa. Comienza en la posición que Dios te tiene, como esposo, como esposa, como madre o como padre o como hijo. Ahí es donde comenzamos. Después con la iglesia y con el resto de las personas. Es importante que nosotros podamos conocer esa misión y esa visión de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Seamos como Cristo, seamos como Pablo, siervos del Evangelio de la paz y la unidad. No podemos estar hablando de un evangelio
de unidad y de paz cuando no lo estamos viviendo. Seamos la iglesia que le da honra a Dios todos los días. Familia, entonces seremos y viviremos como esa unidad que solo puede ser por medio de Cristo. Solamente hasta entonces podremos experimentarla, y espero que todos lo estemos experimentando ya, porque ese es el propósito de Dios en la vida de nosotros. No nos llamó para comodidad, nos llamó para sacrificio, nos llamó para servirle a Él, nos llamó para amar a nuestros hermanos, nos llamó para amar a aquellos que todavía no conocen de su evangelio, de las buenas noticias de Cristo, de la esperanza y paz que solamente provienen en Él. Por eso es importante que podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y con esto llegamos al punto número 3, su propósito en nosotros. Y dice así: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, fíjate, está hablando de nosotros, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Si se fijan, está marcado con amarillo y está marcado el 11 con rojo. El 10 está en amarillo porque tiene que ver con nosotros, su iglesia. Hay un propósito por parte de Dios que dice mostrar la amplia variedad de su sabiduría, y luego está hablando de los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. No solamente está hablando de la gente, está hablando de aquellos que nosotros no vemos, pero sabemos que existen, que son los enemigos de Dios. Y luego el 11 dice, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ese era el plan de Dios por medio de la iglesia, que era mostrar aquello que era de Dios, que es de Dios. La iglesia, familia, es el resultado, escúchame bien, la iglesia es el resultado de la derrota de las fuerzas del mal. Les anuncia a ellos que sus días están contados. Así que cada vez que tú amas a tu hermano, cada vez que vas en contra de la corriente del mundo, cada vez que participas del sacrificio de Cristo, les anuncias a ellos que su tiempo cada vez está más cerca. ¡Qué increíble! No sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero no solamente estamos anunciando el evangelio allá afuera, sino le estamos avisando a aquellos que son los enemigos de Dios que su tiempo se está acabando. Aunque los ángeles caídos han rechazado a Dios, ellos están sumamente conscientes porque conocen las Escrituras y ven que la sabiduría de Dios se desarrolla todos los días en la vida de su pueblo victorioso, caminando en fe, en pos de aquella esperanza que ya recibimos. Así que tú eres una evidencia de esta verdad que el enemigo ve. Él ya perdió y nosotros vamos caminando bajo esa victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz. ¿Y de dónde proviene todo esto? De la fuente. Todo proviene de la fuente de Dios.
que es Jesucristo. Y utiliza a Pablo y a la iglesia como medios por los cuales se lleva a cabo la misión de proclamar el Evangelio. Y que el mundo pueda conocer por medio de la evidencia de la vida de cada uno de nosotros, de ese gran poder que ha derrotado las fuerzas del mal. Familia, de algo debes estar seguro. El propósito planificado de Dios se cumplirá por completo en tu vida y en mi vida. En el versículo 12 dice, por supuesto, antes de eso ven que está en verde, eso quiere decir que es esperanza. Vamos a ver lo que dice. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Solo por medio de la fe en la salvación que Cristo da, por medio de, como resultado de una vida cristiana en intimidad con Dios, solamente mediante esto produce una verdadera libertad y confianza más allá, escúchame, más allá de las circunstancias que de otra manera sería imposible vivir. Así que el día de hoy tú estás respondiendo a las circunstancias diferente a como lo hubieras hecho sin Cristo. Tu esperanza no está sustentada en las circunstancias, sino que en lo que ya tenemos por la muerte de Cristo en la cruz. Y lo más importante, y que deseo que con esto te quedes, ahora y siempre ya tenemos acceso libre a la presencia de Dios con toda confianza en adoración. Pero aquella adoración que lo he dicho varias veces comienza en lo íntimo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tú le rindes adoración a Dios con todo lo que haces. Cuando nos reunimos en la iglesia solamente tú derramas lo que ya hiciste afuera. Y por supuesto, en oración todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias? ¿Gracias de qué? De que fuimos perdonados, de que somos declarados justos con Dios, que fuimos declarados justos delante de Dios a través de Cristo Jesús. Y familia, concluyo con esto. El 13 dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Pablo, por medio de su sufrimiento en la cárcel y todo lo que está pasando, a pesar de todo esto, él nos exhorta a que mantengamos el ánimo como iglesia. En este caso, pues la carta de Efesios fue dirigida a ellos en Asia, y recordemos que Asia estaba experimentando una incesante persecución como cristianos. Y Pablo quiere animarlos desde lo que él está sufriendo. El punto es que el sufrimiento de Pablo, el tuyo y el mío, valen la pena, ya que a través de nosotros se proclama el Evangelio de Cristo. Dios tiene un plan, familia, y este plan está por encima de cualquier otro plan. Aún en el sufrimiento que podamos experimentar, es para nuestro beneficio y de su iglesia. Si estás desanimado, te invito a que te animes, que disfrutes de tu identidad en Cristo
y que nada te quite la paz y el gozo que solo produce nuestra unidad con Cristo y su iglesia. A Pablo nunca le importaron sus sufrimientos, siempre que éstas sirvan a la causa de Cristo. Familia, cuando somos partícipe activa de la gran comisión de Dios para el mundo, demostramos su sabiduría a los poderes del mal y les recordamos que están condenados, que ellos ya perdieron, que ellos no tienen poder delante de Dios en nosotros. Y esto pues se ve reflejado en la vida de cada uno de nosotros, en esta nueva vida y esta nueva identidad que ahora obtenemos en Cristo. Familia, no puede haber mayor testimonio en este mundo que la unidad de la iglesia, donde toda persona puede encontrar de verdad ese amor, esa paz y esa unidad que solamente provienen de Dios en Cristo Jesús. En 2 de Corintios 4:17 dice así, no lo escribí pero lo voy a decir. Dice, pues nuestras dificultades actuales, dice, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que familia, quédate con esto. 2 de Corintios 4:17. Nuestras dificultades son pequeñas y durarán poco tiempo, pero aquello en lo que vamos a recibir en Cristo serán para siempre, en la eternidad, y nosotros ya podemos disfrutarlo desde el día de hoy. Así que familia, te pido que puedas mantener esta unidad como familia, que inviertas tiempo en poder tener tu tiempo con Dios y por medio de tu tiempo con Dios que puedas compartir a tu familia cercana y a la iglesia, que puedas verdaderamente mantener esta unidad que no depende de un edificio, sino depende de lo que Dios ya hizo en ti, en Cristo Jesús. Y te voy a dejar con estos 3 puntos de lo que le llamamos la red. Número 1, recordar. La vida en Cristo da como resultado la unidad de los hermanos. Y voy a repetirlo otra vez. La vida en Cristo da como resultado la unidad de los hermanos o con los hermanos. Entender, la unidad con la iglesia es el resultado de mi unidad con Cristo. Y número 3, deja que transforme tu vida. Ahí te va una tarea. Esta semana habla por lo menos con 5 hermanos de la iglesia, por supuesto, Horizonte Tijuana. Ora por ellos y con ellos. Y por supuesto, ten en esta oración que Cristo mantenga la unidad de la iglesia. Así que familia, pues de verdad espero que esta palabra haya sido de bendición y que haya traído este entendimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Que no podamos nosotros perdernos en muchas otras cosas o muchos pensamientos que están fuera de este plan. Así que te invito y te exhorto a que sigas manteniéndola por medio de la palabra con tu familia y con nuestros hermanos. Si tienes una tarea, hablar por lo menos a 5 personas de Horizonte Tijuana y que puedas bendecirlos orando con ellos, preguntándoles cómo están y que puedan orar también por la unidad de la iglesia. Y te vuelvo a comentar, estamos ya muy cerca de poder regresar a la iglesia, que podamos estar nuevamente unidos con esta nueva forma de cuidarnos. Y gracias a Dios por aquellas personas de la iglesia que están invirtiendo su tiempo en poder planear todo esto.
Y acuérdate de una cosa, necesitamos manos para poder hacer todas aquellas cosas que necesitamos arreglar o resolver en el lugar donde nos vamos a reunir. También, por supuesto, esto es muy importante, recuerda que seguimos pagando la renta cada semana, digo, cada mes tenemos que pagar la renta y el agua que no estamos consumiendo, pero gracias a Dios que Dios ha mantenido cada mes el pago justo de la renta. Y pues ahora quiero que sepas que no solamente pues, vamos a juntar para la renta, sino tenemos que juntar para la pintura, para las telas que vamos a utilizar. Queremos eh, adaptar un lugar para las mamás que tienen sus bebés chicos para que estén cómodas viendo la predicación sentadas. Y pues todas aquellas cosas que saben que tenemos que arreglar, también queremos embellecer la iglesia por fuera. Y pues por lo pronto vamos a limpiarla. Si tú quieres participar, pues mándanos un mensaje o llámanos o un WhatsApp o lo que sea para poder saber que podemos contar contigo. Y por supuesto no dejes de orar por lo que Dios está haciendo. No dejes de mantener tu fe en aquello que Dios ya nos dio y sé una evidencia clara para el enemigo de Dios, para los enemigos, que nosotros no vemos, que su tiempo se está acabando. Y familia, pues muchas gracias por escucharme, gracias por tomar este tiempo, espero que haya sido de bendición. Y pues si tienes alguna duda o algún comentario, pues házmelo llegar y pues lo platicamos de forma personal. También estoy muy animado por aquellas familias que se han acercado, que no pertenecen a Horizonte Tijuana, pero que quieren ser parte de esta familia, y otros que quieren aprender acerca de cómo hacer su devocional por medio del ARDE y que quieren participar en este grupo de hombres y de mujeres. Y les comento, para aquellos hombres que no se conectaron esta semana, tuvimos un invitado y que va a estar con nosotros participando, así que no me queden mal, conéctense miércoles 7 de la tarde y mujeres jueves 7 de la tarde, y sigamos participando de esta unidad que no depende de un lugar físico. Así que familia, Dios los bendiga, pásenla bien, disfruten su domingo en familia y seguimos en contacto. Bendiciones, hasta luego.